Muy buenos días. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a Europa Press por este desayuno informativo y por darme la oportunidad de que nuestro mensaje, que tantas veces llega distorsionado y manipulado, pueda llegar de manera directa a los ciudadanos. Gracias también a todos los asistentes por su interés y vayan por delante mis disculpas porque ya estamos en la recta final de campaña, de una campaña que ha sucedido a otra campaña y, como comprenderán, pues ya estamos un poco cansados todos. Imagino que todos ustedes también estarán cansados de escucharnos. Y algunos estamos especialmente cansados de escucharnos decir siempre lo mismo, pero eso que es un aburrimiento también creo que es una virtud y es algo de lo que precisamente nosotros nos preciamos, de decir siempre lo mismo y lo mismo en todas partes de España. Y creo que nunca será suficientemente dicho y recordado que terminan estos momentos dentro de solo 6 días, si los españoles quieren un cambio de rumbo, la legislatura de la mentira. La legislatura presidida por un señor que llegó engañando a los propios electores socialistas. Y cuando una legislatura se inicia con la mentira, nace desde la ilegitimidad, no desde la ilegalidad, porque la mentira no está penada, pero es totalmente ilegítimo mentir a los electores. Y el problema de la mentira es que convierte en no soberanas las decisiones del Parlamento. Cuando el político llega engañando a los electores, las decisiones del Parlamento no son expresión de los electores, son expresión de una soberana mentira, que es lo que los españoles padecimos hace 4 años. Termina la legislatura también de la traición al interés general de España. Hemos estado acostumbrados a eso durante los últimos años, en los que se vendían los intereses generales al mejor postor, en forma de infraestructuras, para el que más presionaba, para el más desleal, en forma de entrega de competencias. Pero en esta legislatura se ha rizado el rizo. Directamente el Código Penal se ha hecho a la carta de los delincuentes y de los golpistas, porque el Gobierno, tras su mentira, pactó con todos los enemigos de España y del orden constitucional. Y he dicho enemigos sabiendo que esta es una palabra que, cuando es escuchada por parte de un político, despierta alertas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de decir la verdad y sabemos distinguir muy bien entre los adversarios que piensan de una manera diferente a nosotros y los enemigos que no son otros que aquellos que atacan, que trabajan todos los días para destruir la base de nuestra Constitución, que es la unidad nacional y que es también la base de nuestra convivencia y no solo la mejor herencia colectiva que tenemos los españoles. Pues todos esos han sido incorporados a la dirección del Estado durante esta legislatura suicida que ya termina. Además, concluye la legislatura del ataque a las libertades públicas y a la dignidad humana en todos los órdenes, desde el ataque a la libertad de las familias para educar a sus hijos conforme a sus convicciones, incluso en muchas regiones para escolarizar a los hijos en la lengua común de los españoles y la lengua materna en esos casos, desde el ataque a la libertad de expresión y la libertad de cátedra por parte de un Gobierno que ha puesto en marcha una ley totalitaria llamada de memoria democrática, que no solo busca enfrentarnos recordando una guerra caínita, sino que pretende amordazar a la mitad de los españoles. Y, por supuesto, un ataque a la dignidad humana que ha sido totalmente desvalorizada por este Gobierno, que no ha protegido la vida desde su concepción hasta su extinción natural y que solo ha ofrecido a los españoles muerte y desesperanza. Un Gobierno que además ha puesto en riesgo a las mujeres, un Gobierno que ha presumido de feminista y que es el Gobierno que se ha convertido en un mayor peligro para las mujeres españolas, con la excarcelación de 117 criminales sexuales y el premio para más de 1 millar de ellos que terminarán saliendo antes de tiempo y que han visto reducidas sus condenas. Mujeres que no solo han padecido un ataque a su seguridad, sino que han padecido el borrado, porque se ha desvalorizado también el hecho de ser mujer. Y esto es algo que debería contestar el Gobierno. ¿Qué es para ellos ser mujer? Porque la ley trans borra por completo a la mujer, hace que las mujeres ya no tengan sus espacios de privacidad, que las mujeres puedan ser bajadas del podio después de años, desde niñas, de esfuerzo físico para llegar en una competición deportiva a ser desplazadas por personas que tienen una fortaleza física mucho mayor, y las mujeres han visto también en riesgo
los puestos reservados a ellas en la función pública por parte de personas que se han llegado a cambiar de sexo justo en ese proceso para tener más facilidades para obtener algunas plazas. Esto ya ha pasado en España y ha sido ocasionado por el Gobierno que decía proteger a las mujeres. Termina también la legislatura del ataque a las instituciones del Estado, a las instituciones democráticas, el ataque a la separación de poderes, con un Gobierno que ha puesto a sus ministros en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía General del Estado, que ha puesto a sus militantes en el Centro de Investigaciones Sociológicas, con las consecuencias que todos conocen, que ha asaltado el Tribunal de Cuentas, que ha introducido a Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia y que, en definitiva, ha colonizado todas las instituciones con una voluntad meramente partidista. Lo estamos viendo también durante esta campaña electoral. Incluso la Junta Electoral ha tenido que llamar al orden al presidente del Gobierno por utilizar la presidencia europea y la presidencia del Gobierno para hacer campaña electoral, como hemos visto en las reuniones de la OTAN y en las reuniones que se han producido en Bruselas, utilizadas por el presidente del Gobierno directamente como mítines electorales en los que ha atacado a la oposición y ha hecho campaña electoral. Termina también la legislatura de la ruina, una legislatura que ha visto en el peor momento para los españoles acrecentado el expolio fiscal, aumentada la deuda pública, incrementado el gasto político en todos los órdenes, el gasto político y el gasto ideológico, y, por supuesto, una legislatura que ha estado presidida también por el incremento del gasto directamente destructivo de nuestra economía, con la aplicación de agendas globalistas como la Agenda 2030, que están directamente encaminadas a hacer imposible la vida de muchos españoles en el campo, en la agricultura, la ganadería o en la industria. Y es también la legislatura de la dependencia energética, porque aunque el Gobierno en muchas ocasiones recibe instrucciones, en otros casos va mucho más allá de las instrucciones recibidas, porque ha dicho Bruselas que la energía nuclear es ahora una energía verde. El Gobierno no se da por enterado y directamente quiere convertir a los españoles en dependientes, volando centrales térmicas cuando los españoles no pueden pagar la luz, derribando presas cuando hay una sequía y aprobando una ley climática que prohíbe la exploración de nuestros recursos naturales y nuestros recursos energéticos cuando los españoles están ahogados por la deuda. Y termina también, y permítanme que me detenga un poco en esto, la legislatura de la demonización de la oposición, que es la antesala de la violencia contra la oposición. Ha salido poco en los medios de comunicación, pero no sé si a ustedes les ha pasado desapercibido. Vox ha recibido durante estos 4 años todo tipo de ataques. Las carpas informativas de Vox han sido atacadas con violencia de manera sistemática. Los militantes de Vox han sido agredidos. Los actos públicos de Vox han sido atacados con piedras, con adoquines, con tuercas. Los militantes de Vox han visto las puertas de su casa pintadas, sus negocios pintados e incluso asaltados. Alguna diputada le han abierto la cabeza, no sé si ahora nos acompaña precisamente Rocío de Mer. Es decir, la violencia contra Vox ha sido sistemática durante estos 4 años y es una paradoja que el partido al que se ha querido acusar, sin éxito, de ser el partido del odio, el partido extremo, sea precisamente el único partido que ha padecido la violencia sistemática y el hostigamiento durante esta legislatura. Lo padeció nuestro secretario general anteayer en Barcelona, teniendo que soportar que de nuevo la Consejería de Interior, en este caso y en muchas ocasiones el Ministerio del Interior del señor Marlaska, no protegiesen la celebración de un acto público y tolerasen la comisión de delitos electorales de forma completamente impune, impidiendo el desarrollo de nuestros actos. Esto solo le ha pasado a Vox. Esta violencia siempre la padecen los mismos y siempre viene de los mismos. Por otra parte, no puedo evitar hacer una referencia breve al silenciamiento de Vox. Cuando la violencia no funciona, hay algunos que deciden que lo mejor es silenciarnos. Llevamos 8 meses hablando de Giorgia Meloni en España, todos los medios de comunicación haciendo referencias, noticias sobre los cambios que se están produciendo en Italia. Pues bien, resulta que cuando la primer ministra de Italia interviene en la campaña española mostrando apoyo a un partido político, algunas cabeceras cercanas a Génova 13 deciden que en ese momento lo que era noticia en todos los medios deja de ser noticia y no
aparece una sola línea, una sola referencia. Y esto es una clarísima anomalía democrática, como esos debates bipartidistas en las televisiones bipartidistas que actúan como si en España no se hubiese producido un cambio grandísimo. Hoy España es mucho más plural, hoy en España hay españoles que apuestan por otras fuerzas políticas y hay quienes se resisten a eso, tratan de evitar eso y actúan como si casi la mitad de los españoles no existieran. Yo creo que este relato a muchos nos permite decir que hemos padecido el peor gobierno de nuestra historia. Yo no sé si desde Godoy o desde Donopas, pero desde luego uno de los peores gobiernos de nuestra historia. Por suerte, el 28 de mayo los españoles anunciaron la alternativa y una clara mayoría social se expresó en las urnas de una manera rotunda exigiendo un cambio de rumbo. Y nosotros en ese momento entendimos perfectamente cuál era la función social y la función política de Vox en ese momento. Y respondimos de la única manera que podíamos responder, tendiendo la mano, actuando con patriotismo, respetando lo que querían nuestros electores y también respetando a los electores que habían apostado por la otra fuerza con la que estábamos obligados a construir la alternativa. El resultado son los acuerdos de la Comunidad Valenciana, los acuerdos de las Islas Baleares y de Extremadura. Y también el acuerdo anterior que se había producido en Castilla y León. Acuerdos que, sin ser perfectos para ninguna de las dos fuerzas políticas, son acuerdos razonables, son acuerdos sensatos, que creo que dan satisfacción tanto a los electores de una fuerza política como a los electores de la otra fuerza política. Es verdad que hemos visto con perplejidad cómo a veces ante el Partido Popular no tenemos un único interlocutor, sino varios. Un Partido Popular que actúa de maneras muy distintas en función del territorio y eso dificulta la alternativa. Lo acabamos de comprobar también en la región de Murcia, que ha sido la región en la que Vox ha tenido el mayor apoyo, el mayor respaldo electoral. Un 18% de los murcianos han confiado en nosotros y el Partido Popular ha decidido que en esa región Vox tenía que ponerse de perfil, hacerse invisible, hacer como que no existía y entregar gratis la confianza que los electores nos habían dado. Y eso es absolutamente imposible. Pero nuestra perplejidad se ha acrecentado durante esta campaña electoral ante algunas posiciones del señor Feijóo. El señor Feijóo está constantemente diciendo que hay que derogar el sanchismo y pretende hacerlo ofreciendo un pacto a Pedro Sánchez, lo que para nosotros es realmente sorprendente. El señor Feijóo, pocas semanas después de que el Partido Popular y Vox cierren acuerdos en media España, ha dicho que Vox no es un socio fiable, a la vez que mantiene una oferta permanente de 5 pactos de Estado al Partido Socialista, lanza ofertas al Partido Nacionalista Vasco e incluso al Partido Regionalista de Cantabria. Y, lógicamente, eso a nosotros nos sorprende. Estos días le hemos escuchado pedir el apoyo de los votantes de Vox para derogar el sanchismo y, a la vez, le hemos escuchado dirigirse a los votantes de Podemos para pedirles el apoyo si no quieren que el Gobierno dependa de Vox. Esto no lo entiende nadie. Yo, desde luego, no lo entiendo. Creo que no lo entienden los que confían en nosotros y, francamente, creo que no lo entienden tampoco los electores del Partido Popular, a los que me dirijo ofreciéndoles una alternativa y diciendo que estamos dispuestos a representarles, que estamos dispuestos a asegurar la alternativa, porque ni ellos ni nosotros entendemos qué es lo que está pasando en España en estos momentos. Para que se comprenda por qué Vox intenta hacer valer sus votos, yo quiero hacer una pequeña reflexión, porque, lógicamente, es porque nos han votado, porque creemos en la democracia, nos presentamos con nuestros programas, recibimos nuestros respaldos y después acudimos a hablar con las otras fuerzas políticas intentando construir un gobierno. Pero me quiero remontar a los orígenes de Vox. Vox no nace para derogar el sanchismo. En todo caso, el socialismo. Vox nace en el año 2014, con una mayoría absoluta del Partido Popular. Es decir, Vox empieza como fuerza política, aún sin éxito, mucho antes de que Sánchez tuviese esa importancia en la arena política española, con un Rajoy con mayoría absoluta y con un Partido Popular con mayoría absoluta en todas las regiones. Y Vox, en el año 2015, muy pronto, empieza a abrir nuevos debates, debates que no se habían producido en la sociedad española porque respondían a nuevas realidades
o debates que desde la izquierda habían decretado cerrados. Vox pone encima de la mesa del debate público nacional la oposición al globalismo y a la imposición de agendas globales como la 2030 que nadie ha votado. Vox pone encima de la mesa el debate sobre la necesidad de defender nuestras fronteras como consecuencia del fracaso del multiculturalismo en muchas sociedades europeas. Vox alerta sobre la inmigración ilegal masiva y sobre la creciente islamización de las sociedades europeas. Y esto que hacía que algunos girasen la cabeza pensando que hablábamos de un problema inexistente, les tengo que contar que está detrás del aumento de la militancia de Vox en el año 2017. Uno de los mayores aumentos de militancia de Vox en el año 2017 se produce inmediatamente después de los atentados islamistas de Barcelona en agosto del año 2017, porque Vox ya había hablado de estas cosas, porque Vox había señalado un problema que existía, que muchos españoles observaban, algunos ya padecían en algunos lugares y que estaba fuera del debate público. Lo mismo con las políticas de género, con la ideología de género y todas sus consecuencias, desde las leyes de violencia de género, que han terminado con la presunción de inocencia de la mitad de la población, que han creado tribunales de excepción, que han traído la inversión de la carga de la prueba y que deberían ser anticonstitucionales. Por cierto, políticas de género que dieron lugar a muchísimas denuncias falsas, que fueron denunciadas inicialmente por otras fuerzas políticas, tímidamente, como Unión, Progreso y Democracia, como Ciudadanos, incluso el Partido Popular del señor Casado, que sufrieron, en cuanto se atrevieron a hablar de este asunto, el ataque masivo de los medios de comunicación y de la izquierda. Y hoy solo Vox se atreve a seguir hablando de la consecuencia negativa de las políticas de género, que está también detrás del apoyo de muchos hombres que habían votado a la izquierda, a una fuerza política como Vox. Y nosotros vamos a seguir hablando de esto, siendo además el partido que con más claridad defiende la seguridad de las mujeres, exigiendo la prisión permanente para los criminales sexuales que reinciden prácticamente siempre. El asunto relativo a las autonomías también estaba fuera del debate público en España. En las encuestas se veía que había un 30% de los españoles que planteaban el fin del Estado de las autonomías o la recentralización de las competencias. Pues ese 30% de españoles tenía un 0% de diputados en el Congreso. Eso ha cambiado también con la llegada de Vox, que se atrevió a oponerse al alarmismo climático y sobre todo a las consecuencias para las clases medias y para las clases más desfavorecidas por la aplicación de determinadas políticas de la transición energética. El alarmismo climático que está tomando unos derroteros tremendos. Les invito a que escuchen al expresidente Rodríguez Zapatero hablando del infinito y del universo en el día de ayer, porque es muy significativo de lo que es una nueva religión, con sus sumos sacerdotes, con sus pecados, con sus condenas y con sus estigmatizaciones. Y, por supuesto, de la ley de memoria histórica, no solo de la ley de memoria democrática, de la ley de memoria histórica. Cualquier ley que pretenda imponer la memoria a los españoles es para nosotros una ley completamente inaceptable, que debe ser derogada. Es intolerable que este gobierno, que quiere tapar la memoria reciente de los españoles con la existencia del terrorismo, pretenda enfrentarnos con una guerra de hace un siglo, después de la cual nuestros padres y nuestros abuelos se abrazaron y trajeron la Constitución y trajeron la democracia y la concordia que ha sido rota por este gobierno. Es decir, Vox plantea todos esos debates que no existían en ese momento en la opinión pública española y se dirige a un electorado sin representación, a un electorado que no tenía voz. De hecho, el nombre de Vox es voz en latín, como saben ustedes, y obedece precisamente a esa reflexión. Es decir, Vox surge ante un PP entregado al izquierdismo y al globalismo y que tiende la mano en muchas ocasiones a los partidos separatistas. Y Vox, por lo tanto, no es el coche escoba del Partido Popular. Vox es una fuerza autónoma, es una fuerza política independiente, es una fuerza política que quiere representar a todos los españoles, independientemente del lugar de origen, independientemente de su sexo, del color de la piel o de la orientación sexual. Es una fuerza política con un programa muy definido, que no pide la confianza para luego regalarle los votos a otros señores. Y eso hará que en muchas ocasiones se produzca una confrontación ideológica, una confrontación de programas con el Partido Popular, que no es una confrontación irresoluble, que es una confrontación normal y que en muchas ocasiones lleva a acuerdos, como han visto ustedes, en algunas regiones de España. Y por eso a estas elecciones nosotros comparecemos con 3 compromisos. En primer lugar, el de derogación de toda la legislación que ataque las libertades, que ataque
la prosperidad, que ataque la seguridad de las mujeres y toda la legislación que se ha cambiado y que ha puesto en riesgo la unidad nacional. En segundo lugar, hacer una nueva legislación para reconstruir todo lo que se ha dañado en tantos órdenes, desde el punto de vista de la unidad, de las libertades, de la igualdad de todos los españoles ante la ley y de la concordia. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante para nosotros, mejorar la democracia y rescatar la soberanía, no solo de entes supranacionales que nadie ha votado, no solo de Rufián y de ETA, que hoy van juntos al Senado, sino también de los partidos políticos que han tomado decisiones demasiadas veces de espaldas a los españoles. En el debate de la Constitución, en el debate constituyente, se produjo un debate interesantísimo sobre el referéndum consultivo. Y en aquel momento la posición más, sorprendentemente quizá para algunos de ustedes, la posición más democrática, que pedía consultar más al pueblo y que, por cierto, al defenderlo se definía como populista, era la de Manuel Fraga Iribarne. Y las posiciones contrarias fueron encabezadas por los socialistas, por Jordi Solé Tura, y fueron apoyados finalmente por la Unión del Centro Democrático, que restringieron y minimizaron la posibilidad de consultar a los españoles. Aún así, quedó un artículo en la Constitución, el artículo 92, que faculta preguntar a los españoles en circunstancias que puedan afectar a sus vidas, en circunstancias que sean importantes para ellos. Ese artículo no se ha utilizado prácticamente nunca, solo se nos ha consultado por la OTAN y en una ocasión por un tratado europeo, pero en 40 años no han considerado jamás preguntarnos por otras cosas, bien sea por las políticas migratorias, bien sea por las leyes climáticas, que son un suicidio y una ruina para nuestro país, o bien sea por las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, medios de comunicación o asociaciones ideológicas. Y nosotros lo que planteamos es que a los españoles se les empiece a consultar de vez en cuando, para que la democracia deje de ser, aunque la palabra de moda es la partidocracia, deje de ser una democracia aristocrática, como denunciaba precisamente Manuel Fraga Iribarne en aquel debate constituyente. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición.